1. Mi abuelo tiene 92 años. De muchas cosas se ha olvidado, menos de una historia que le contaba a su papá. Mi bisabuelo luchó en los conflictos armados de la Revolución. Sobrevivió de entre los numerosos campesinos que murieron en los campos de batalla. Don Fernando estuvo presente en un sitio a un cuartel militar improvisado allá en Chihuahua. Pero para darte un poco de contexto de cómo llegaron a ese lugar, resulta que mientras los militares se desplazaban por aquellos vastos territorios deshabitados, de pronto se encontraron con una iglesia abandonada. Una excelente oportunidad para reagruparse. Solo que había un detalle y aquí es donde entra mi familiar. Un grupo armado que los superaba en números venía tras de ellos desde cierta distancia. Era evidente que no sabían que los venían siguiendo, si no, no se hubieran encerrado en ese extraño lugar abandonado. Llevaban ciertas provisiones suficientes para estar 1 o 2 días, descansar y planear. Los integrantes de aquel grupo que venía a caballo, entre ellos mi bisabuelo, rodearon el recinto que según el relato era algo grande e imponente. Agarraron a los militares totalmente descuidados ya que ni siquiera habían montado centinelas de guardia. Atrancaron la puerta, las ventanas y lograron escalar la torre, cerrarla y también una entrada que había en la bóveda. En resumen, encerraron y secuestraron a los militares. Cuando los revolucionarios estuvieron en sitios estratégicos, hicieron sonar las trompetas. Para dejarlos salir les estaban pidiendo sus armas. Para dejarlos vivir les hicieron otra clase de peticiones. No llegaron a un acuerdo en toda la madrugada, lo cual significó que se levantaría un sitio, que se traduce a estar encerrado en una edificación, rodeado y bloqueado por las fuerzas enemigas. Los de afuera se mantenían impidiendo que las personas de adentro recibieran suministros o ayuda. Aunque, así como cuenta mi abuelo que estaban las cosas, nadie los iba a ayudar, ya que nadie sabía en dónde estaban. Verdaderamente se fueron a meter a una trampa, pero no a una trampa que pusieron los revolucionarios, sino una que les vino muy conveniente. Mi bisabuelo y compañía montaron guardia a la intemperie deseando poder avanzar cuanto antes. Mientras miraban aquel sitio no se imaginaban que adentro, en ese cuartel, estaban pasando demasiadas cosas. Los primeros 2 días hubo intentos de cooperación, pero al final de cuentas no se llegó a nada. El tercer día nadie subió al techo a tratar de negociar, nadie habló por detrás de la puerta. De adentro venía un silencio preocupante. El grupo de hombres armados tampoco podía seguir mucho tiempo ahí. Tenían a quienes iban por provisiones para que pudieran aguantar, aunque lo mejor siempre iba a ser avanzar, no quedarse mucho tiempo en un solo lugar, ya que por el día hacía demasiado calor y por la noche muchísimo frío. Había unas cuantas tiendas de campaña, pero la mayoría de hombres dormían al aire libre. Durante un sitio, las condiciones dentro del lugar pueden volverse muy difíciles debido a la escasez de alimentos. Los de afuera esperaban a que el hambre los hiciera rendirse. La siguiente noche, los revolucionarios se volvieron a acercar, pidieron hablar con el comandante. El enviado golpeó la puerta y se anunció, pero nada sucedió. Aunque nadie le respondía, él seguía pidiendo hablar con el de mayor rango. Había algo extraño. No se escuchaba ningún ruido que viniera de adentro. Llamó al comandante de la tropa, le compartió sus sospechas. Para no romper el sitio, armaron una comisión de hombres que entrarían a la iglesia a ver qué estaba pasando.
Se pusieron de acuerdo y fueron por las torres, ya que la entrada principal estaba atrancada desde su interior. Abrieron, entraron, bajaron por una estrecha escalinata de madera. Los militares ya no estaban. Era imposible que hubieran huido. En primera, porque ninguno de los que estaban cuidando el cuartel desde afuera los vieron salir. En segunda, porque todas sus cosas seguían ahí, incluyendo las propias antorchas que usaban para guiar su camino por las noches. Otra explicación era que podrían estar esperando estratégicamente para salirles por sorpresa. Se decía que ese lugar estaba en condiciones habitables, solo que muy lleno de polvo. Los comisionados se movieron cuidadosamente por todo el lugar, apuntando con sus armas hacia los rincones oscuros. Además de las armas, los documentos, las cartas, los planes y otros objetos que dejaron atrás, había otra clase de suministros. Parecía como si ese lugar los hubiera estado esperando. Solo faltaba una cosa: ellos. A mi abuelo le dijo su papá que de las cosas más feas que vio en la batalla ocurrieron esa noche. Entraron a una de las capillas laterales, en donde encontraron sombras en las paredes. Les llamó demasiado la atención porque, viéndolo bien, estas sombras no parecían estar siendo producidas por las luces vibrantes de las antorchas. Para que hubiera esas sombras debería haber personas, pero no las había. Se acercaron la llama, inspeccionaron, miraron de cerca, olfatearon. El hombre que lo hizo, que tuvo el valor de acercarse lo suficiente, inmediatamente volvió el estómago. Las sombras en realidad eran restos impregnados en las paredes. Materia orgánica, sangre. Era como si hubieran estrellado con fuerza un cuerpo contra la pared, o más bien, varios. No había nadie, ni un soldado, ni un militar. Mi bisabuelo y compañía encontraron que había ocurrido una masacre ahí dentro. Inspeccionaron otros lugares en donde había profusos charcos oscuros en el suelo. Cada uno de estos charcos tenía arriba, en un grueso travesaño de madera, sogas, como si de estas hubieran colgado personas de cabeza. A partir de ese momento podían hacer dos cosas: seguir inspeccionando, recuperar todas las armas, incluso aquellas que estaban manchadas con sangre y con materia. O tal vez deberían irse de ahí antes de que ahora les pasara algo a ellos. Mi bisabuelo salió del lugar, llamó al comandante y le explicó lo que había ahí. Este organizó una segunda comisión, pero mantuvo al resto vigilando el sitio. Aquella edificación era enorme y no tenía propósito aparente, pues a pesar de ser una iglesia estaba en medio de la nada, y ahí algo así no sirve para nada. O tal vez sí, tú dime qué piensas. Por dentro la iglesia era mucho más grande que de afuera, pero eso se debía a que al fondo, tras el altar mayor, había un pequeño vestíbulo con una escalinata que descendía por debajo de la superficie. Allí había más capillas, pero en ellas no había antorchas, sino cirios encendidos. El final de aquel corredor que descendía estaba tan oscuro que no se encontraba a la vista. El comandante y compañía estaban en todo su derecho de pensar que algunos militares habían logrado huir. Antes de internarse en lo desconocido, había que pensar en que aquello que les hizo daño podría seguir ahí. En la nave principal se escuchó el órgano, un ruido que puso a todos a temblar.
No irían más abajo. El comandante de los revolucionarios ordenó que salieran todos de inmediato. Él se quedó atrás con mi bisabuelo. Cuando ya se estaban encaminando a la escalinata para subir y salir, algo que venía a sus espaldas llamó su atención. Los cirios no iluminaban mucho. A simple vista era difícil saber si tras de ellos había un túnel que salía a la superficie o simplemente un sótano muy amplio. Cuando vieron que alguien venía caminando hacia ellos, ambos levantaron sus armas. Era una mujer morena con el cabello muy largo. Estaba desnuda, caminaba descalza. A mi abuelo le contó su padre que el cuerpo de esa persona se veía como el de una muchacha de 25 años, sin embargo, sus pies parecían los de una anciana. Las manos también. No era necesario que se presentara como una bruja. Cuando ellos la vieron aproximarse, quisieron dispararle, pues era obvio que algo tenía que ver con el macabro espectáculo de violencia que había tenido lugar en ese sitio sagrado. No se pudieron mover, no pudieron hablar, mucho menos alertar a los demás. La mujer les embarró algo en los labios y con los dedos se los empujó adentro de la boca, en la lengua y el paladar. Esa misma mano fue bajando la barbilla, el cuello, el pecho, luego le apretó fuerte entre las piernas. Lo mismo que le hizo a uno, se lo hizo al otro. Al instante perdieron su voluntad. Pensaron que iban a sufrir el mismo destino que los militares. La bruja los hizo caminar hacia la oscuridad. Ellos se desplazaban sin saber dónde ponían el pie. Tampoco sabían a dónde se dirigían. Escucharon los gritos de los otros, de sus compañeros, pero ni siquiera tuvieron fuerza para voltear o responder. Llegaron a una mazmorra. Ahí había otras mujeres como ella, pero con la diferencia de que no daban la misma ilusión de ser jóvenes. También quiero que tú decidas si encontrarte una reunión de brujas en el sótano de una iglesia abandonada en mitad de la nada fue lo más aterrador, o lo que había ante ellas en una mesa, lo que le mostraron al comandante y a mi bisabuelo. 12 militares como los 12 apóstoles, la última cena, solo que en la mesa no había bebidas embriagantes y comida. Había partes del cuerpo distribuidas de extremo a extremo. No se preocupen, ya nos encargamos de ellos. Sigan con su camino, dijo la mujer que poco a poco había dejado de verse joven. ¡Viva la revolución!, gritaron las otras y luego se echaron a reír. Todo se puso negro y de pronto hubo mucho silencio. Horas después, el comandante y mi bisabuelo despertaron con el trote del caballo. ¿Qué vieron allá abajo?, fue lo primero que les preguntaron. Mi abuelo, que en paz descanse, siempre me decía que iba a escribir un libro con todas las cosas que le habían pasado en su vida. Nació y creció en una hacienda en el estado de Morelos.
Cuando cumplió los 16 se tuvo que meter a trabajar con sus padres. A los meses de que estalló la revolución, llegaron los militares a esa hacienda. Intentaron hacer trato con los dueños, que por cierto eran familiares lejanos de Díaz, pero no se pusieron de acuerdo. Entonces los militares entraron por la fuerza, desplazaron a la familia, detuvieron la producción y obligaron a todos a retirarse. A los trabajadores los dejaron, más bien fueron forzados a trabajar para aquellos que estaban matando a su gente. Mi abuelo tenía un amigo ahí en la hacienda. Trabajaron juntos, crecieron juntos. El muchacho, que se llamaba Julián, era hijo de Marta Can, la señora que cuidaba los caballos. De por sí la hacienda ya tenía 6 caballos. Con la llegada de los militares, las caballerizas quedaron muy llenas. Esta señora les daba de comer, los aseaba, los atendía y les daba tratamientos si llegaban lastimados. Un día Julián se hizo de palabras con uno de los militares, pues alguien andaba diciendo que él hablaba mal de este. El soldado, que se sintió aludido, quiso mostrar autoridad e intentó humillar a Julián, pero se topó con pared porque él no se dejó. Los ánimos se calentaron muy rápido. Aquel militar levantó su arma y le apuntó al muchacho. En ese momento la mamá de Julián pasaba por ahí. Un burro le ayudaba a cargar bultos de comida para los caballos. Volteó hacia el paredón y vio que a su hijo lo tenían encañonado. Marta Can, que era quien cuidaba a los caballos, corrió a ponerse entre el militar y su hijo. Recibió un disparo que le provocó la muerte de manera instantánea. 3 uniformados, Lugo, Cervantes y López, que andaban cerca, fueron a evitar que el militar también matara a Julián, que al ver lo que le había hecho a su madre, se le fue encima con la intención de acabarlo. Lo sacaron de la hacienda, seguramente le pegaron, lo amenazaron, le entregaron el cuerpo, le pagaron un funeral para su madre, le dieron dinero. Lo que nunca hicieron fue pedirle perdón. Solís se apellidaba el militar que le disparó a la señora, a quien pusieron a disposición por abuso de poder y uso desmedido de la fuerza. La persona que pusieron para sustituir a la fallecida a cuidar a los caballos no tenía el mismo empeño ni hacía una mínima parte de lo que hacía la señora. No pusieron a ningún trabajador de la hacienda, sino a uno de ellos. Fernández era un soldado relativamente nuevo, joven, seguramente con muchas ganas de trabajar, pero sin la experiencia. Mi abuelo solía trabajar también con los caballos, pero por lo que pasó le restringieron las tareas. De todos modos, estaba bien enterado de lo que pasaba en la caballeriza. A Fernández los caballos de repente lo atacaban, o de pronto actuaban con él como si le tuvieran mucho miedo. Dejaban de obedecerle o actuaban muy extraño. Estos animales inesperadamente se quedaban congelados en una sola posición. No reaccionaban a ningún estímulo. Era imposible moverlos de su sitio, cosa que nunca había pasado antes. Esto duró así unas 3 semanas y entonces se puso peor. Sin falta, cada viernes moría un militar dentro de la base, siempre en accidentes y sin que hubiera otro uniformado involucrado. Lo que siempre estaba dentro de la ecuación era un caballo. La mayor parte de las veces era su propio caballo el que tenía que ver con la muerte. Se contaba que el primer hombre que murió no se fue a acostar en los camastros, a los dormitorios, sino que se fue a acomodar al suelo. Se supone que esa noche tenía mucho calor y decidió que le sería más cómodo dormir en el piso.
Además de esto, se apartó un poco de sus compañeros. De madrugada se escuchó un relinchido, pero no venía de las caballerizas, sino cerca de los dormitorios, en los oscuros pasillos de la casa de la hacienda, que dadas las circunstancias, se hallaba convertida en una base militar. Adentro el caballo iba de un lado a otro, se encontraba atrapado, desesperado, sin saber cómo salir. Lo interesante era saber cómo se había escapado de la caballeriza, cómo ingresó sin que los centinelas lo vieran entrar, además de por qué entró y qué lo guió hasta el lugar en donde hizo lo que hizo. Un par de soldados se levantaron y lo domaron, lo sacaron y lo llevaron de vuelta a su establo, aún sin saber por qué estaban pasando esas cosas. De vuelta a los dormitorios, los demás se acababan de dar cuenta de que faltaba alguien. Además de que había manchas de sangre en el suelo de los pasillos y no se encontraba presente aquel que se había quedado a dormir en el piso. Fueron a buscarlo siguiendo las manchas de sangre. Lo encontraron tirado en el suelo. Todavía se movía, pero no parecía que de algo así se fuera a salvar. El caballo le aplastó el cráneo de una pisada. Mandaron a llamar al padre de la iglesia para que le diera los óleos, pero cuando éste llegó, aquel hombre ya se había ido. Al día siguiente sacrificaron al animal. El segundo viernes un grupo se fue en comisión a un despoblado. Por allá uno de los caballos se espantó con una víbora y tiró al militar que lo venía montando. El hombre no se levantó de inmediato porque el golpe le sacó el aire del estómago. El caballo, como si lo hiciera a propósito, como si el militar fuera la víbora que lo asustó, lo pisoteó, lo arrastró y lo aplastó, provocándole la muerte de manera instantánea. Cuando se encargaron del cuerpo, es decir, le dieron sepultura y una despedida solemne, también se encargaron del caballo. El tercer viernes nuevamente hubo un muerto, pero este estuvo mucho más raro y macabro. Un militar de mediano rango, un capitán, estaba en la entrada de la hacienda esperando a la tropa. Los iba a recibir con una noticia que había llegado mediante una carta. Cuando estaba terminando de entrar la procesión de jinetes militares, uno de los últimos caballos inesperadamente le mordió la cara. Lo mordió con fuerza y lo sacudió en el aire, arrancándole una gran parte del rostro. Mi abuelo dijo que él no vio el accidente, pero sí el estado en el que quedó el militar. El caballo le arrancó el 40% de la cara, la oreja, un ojo, el pómulo, gran parte de la sonrisa y la nariz. Se le veía la carne viva, se le veían los conductos y, claro, mucha sangre escurría. Aunque era imposible que esta persona siguiera viva, se le vio levantarse, caminar unos 12 pasos, dar un horrible grito y volver a caer al suelo. Mi abuelo lo vio cuando ya no se movía. Decía que esa imagen vivía cómodamente en sus pesadillas. En una cabalgata, un militar fue aventado por su caballo a unas brasas que estaban al rojo vivo. Murió él y murió el animal. A otro jinete lo vieron agarrar vuelo y saltar al vacío junto con el caballo mientras rodeaban un acantilado. Ambos murieron al impacto. De entrada, 2 muertos eran demasiada coincidencia. Ahora piensa en que esto ocurrió 12 veces más. Para algunos, no para todos, quedaba claro que la mujer que mataron por defender a Julián tenía algo o mucho que ver. Una maldición, tal vez. Como te repito,
Eso nunca había pasado antes. Algo que era más incomprensible que la propia maldición era que a Solís, que fue quien disparó el arma, no le había pasado absolutamente nada hasta ese momento. Alguien de alto rango autorizó a que fueran a buscar al hijo de la señora para pedirle disculpas, para decirle que lo lamentaban y que si estaba dispuesto, le harían una misa de despedida a su mamá. Lugo, Cervantes y López, teniente y 2 capitanes respectivamente, salieron en encomienda. Llegaron a la casa del muchacho, pero no lo encontraron. Lo siento, jefe, hace 2 semanas se unió a las Fuerzas Armadas zapatistas. La comisión de 3 regresó desanimada, temerosa de ser alguno de ellos el siguiente en morir. De hecho, fueron y regresaron del pueblo caminando. Muchos de ahí no querían tener nada que ver con los caballos. Teniente y 2 capitanes entraron a la hacienda. Tras de ellos se cerraron las rejas. Entonces la campana de la entrada sonó. Era un niño que pedía hablar con esos 3 que habían ido a buscar al único familiar que tenía la señora que solía cuidar los caballos. Les dijo que se acercaran y escucharan con atención. Mencionó los días en que iban a morir ellos 3, siendo primero Lugo, luego Cervantes y el 15º viernes López. Con una voz adulta el niño les dio claras instrucciones, les dijo que Marta Khan mandaba a decirles que obedecieran o que las 3 tumbas que por precaución ya estaban cavadas serían para ellos. De madrugada Lugo, Cervantes y López fueron por Solís, lo agarraron durmiendo, lo amordazaron, lo sacaron al patio, lo llevaron al paredón. Le preguntaron si quería morir colgado o fusilado. Lamentablemente no había opción. Marta Khan mandó a decir que lo colgaran y luego le dispararan. Eso sí, no sin antes pedir disculpas. Al sujeto que fue a decir que Julián estaba diciendo cosas y que hizo que Solís se sintiera aludido y que se suscitara una discusión que culminara con la muerte de la señora, a ese le cortaron la lengua. La maldición parecía haber llegado a su fin, pues el siguiente viernes no murió nadie. El sábado sí, por los crímenes cometidos contra 2 de sus compañeros militares. A primera hora, en una mañana neblinosa, fusilaron a 3. Primero a Lugo, luego a Cervantes y al último a López. Tres. Mi abuela era una niña en ese entonces. Tendría 14 años, se acordaba muy bien de lo que pasó en esa época. Decía que estaba bordando una sábana cuando su mamá entró corriendo y gritando. Afuera se escuchaban trompetas. Alguien avisaba que venían entrando al pueblo los forajidos. Debes imaginarte que con todas las revueltas y conflictos no había gobierno que cuidara del resto del país. Entonces estos grupos criminales entraban a los pueblos a saquear, se llevaban animales y se robaban a las muchachas. Por eso cuando mi bisabuela escuchó la trompeta, entró espantada a la casa. Estaban presentes 2 de sus 3 hijas, mi abuela y su hermana. Llevó a las que sí estaban al fondo del patio mientras le gritaba a la que había perdido de vista. Levantó un par de grandes hojas de palma que tapaban un agujero en la tierra. Metió a las niñas, les pidió que guardaran silencio y las ocultó. La tercera hermana, Carmen, venía llegando de irse a dar la vuelta al río con una de sus amigas.
Venía sola, no sabía por qué se escuchaban las trompetas, aunque una persona que las vio en la calle les dijo que se fueran corriendo para su casa. Una sí hizo caso, pero la otra no. A unos pasos de llegar a la casa, uno de los forajidos se le cerró al paso y a la fuerza se la llevó. Mi bisabuela sabía que no volvería a ver a su hija, ya sea porque se la fueran a llevar con ellos todo el resto del camino, o porque solo le harían daño y la dejarían por ahí. A mi abuela y a su hermana las dejó escondidas toda la noche y toda la mañana siguiente, hasta que se dio cuenta de que ya se habían ido del pueblo aquellos malditos. La señora les dijo a sus hijas que sentía que se iba a morir de tristeza esperando a Carmen. No pasó mucho tiempo, Carmen regresó. Venía bañada en sangre, eso sí, pero extrañamente intacta, jurando que nada le había pasado, que de hecho aquel líquido oscuro y pegajoso que le escurría por todo el cuerpo era del sujeto que se la había llevado. Carmen contó que él se desvió del grupo y la llevó a ella a una ladera arbolada para que estuvieran solos. Por fortuna no pudieron llegar lejos. Al camino le salió una persona que hizo que el caballo los aventara al suelo. La descripción era la de un ser prehispánico, de una persona que debió haber habitado esos terrenos unos 400 años atrás. Esta persona extraña amarró al ladrón de los pies e hizo que el caballo lo arrastrara. A la hermana de mi abuela la ayudó a subir al caballo y se fueron andando 1 o 2 kilómetros hacia la espesura. Carmen contaba que tenía miedo de lo que iba a pasar, aunque no tanto como cuando aquel sujeto la tenía bajo la fuerza. Llegaron hasta donde estaba un pequeño basamento piramidal parcialmente oculto entre la vegetación. No sé si la hermana de mi abuela pensaba que aquella persona que los llevó hasta ahí se transformó, o que hasta ese momento la pudo apreciar bien, pero dijo que vio que sus extremidades eran mucho más alargadas de lo normal. Parecía como si tuviera algo de humano, pero también algo de animal. De un animal como el jaguar. Llevaron al sujeto que se robó a la chica al centro de una piedra redonda colocada en el borde de la base. El sujeto que la salvó le pidió a Carmen que se colocara unos metros hacia abajo de la escalinata, que cerrara los ojos y no se moviera de ese lugar. La hermana de mi abuela pensó en echarse a correr, pero sabía que solo iba a lograr perderse. Respiró profundo, se tranquilizó, de alguna manera sentía que no le iban a hacer daño, así que esperó. Arriba, donde estaba el ladrón, se oyeron gritos espantosos y sonidos que pusieron a andar la imaginación de la muchacha. Entonces un líquido tibio empezó a gotear sobre su cabello, primero de a poco y luego vino un chorro que la bañó de la cabeza a los pies. Aquel sujeto prehispánico que los llevó hasta la pirámide bajó a ver cómo estaba Carmen. Luego le metió un trozo de carne a la boca y se lo empujó hasta la garganta, obligándola a tragar. Ese sujeto también estaba comiendo de esa carne, una carne cruda y fresca. Carmen nunca había visto un corazón humano. Esa vez hasta lo comió. Por eso venía empapada, explicando que esa no era su sangre. Carmen se acercó a sus hermanas después de contar la historia. Con la sangre que le escurría de los brazos, en la frente les hizo un símbolo a mi abuela y a la otra niña. ¿Qué haces?, preguntó mi bisabuela. ¿Es para protegerlas a ellas también? Esa cosa o esa criatura, quién sabe qué era, le salvó la vida. Mi abuela dijo que estuvo bendecida desde ese entonces.
Y sí, ni a ella ni a las otras les pasó algo malo hasta la edad de 91 años, que fue cuando falleció. De algo que se acordaba mucho era de la sensación que le quedó en el paladar después de masticar y tragar la carne que su hermana les metió a la boca. Esta recopilación podría convertirse en una serie, pero no bajo el nombre de La Revolución, sino como historias que tienen 100 años, porque de esas hemos recibido suficientes. Si no te las quieres perder, suscríbete. Si quieres ser de los primeros en escuchar, activa todas las notificaciones. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.